Por el velo la mañana huye el miedo del jardín. Ya no suena la campana con un eco de confín. Una tumba abierta grita lo que el mundo no entendió, que la vida no se quita, que el amor ya despertó. Magdalena en el sendero oye un paso caminar. Es el verbo, el compañero que ha venido a consolar. Él la llama por su nombre con la voz de la verdad. Ya no hay nada que nos asombre. Vive la eternidad. Aleluya. Vida mía. Aleluya. Mi Señor, se desborda la alegría, ha vencido el Salvador. Ya no hay muerte. Bienvenidos a Liturgia Viva, a nuestro último momento de esta parte de Semana Santa. Cerramos con el Domingo de Resurrección. Cristo ha resucitado, aleluya. Nuestros ponentes el día de hoy cerrarán esta Semana Santa entendiendo sobre qué es, cómo entender el Domingo de Resurrección y el tiempo de Pascua. Damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan y recuerda, la alegría del resucitado tiene que encender tu alma hoy y todo este tiempo pascual y el resto de tu vida. Así que con una gama de documentos patrísticos, bíblicos, exegéticos, nos harán entender la importancia del Domingo de Resurrección Pascual y sobre todo entender que Cristo vive y vive en tu corazón. Escuchemos. Normalmente, cuando pensamos en la victoria absoluta de un gran rey o en el triunfo de un comandante invencible, la mente se nos va directamente a las superproducciones de cine. Claro, a las películas épicas, sí. Exacto. Imaginamos un despliegue innegable de poder. Ya sabes, ejércitos marchando a plena luz del día, trompetas sonando por todas partes, los enemigos rindiéndose públicamente. O sea, un triunfo cósmico que absolutamente nadie puede ignorar. Bueno, una demostración de fuerza evidente y arrolladora. Al final es lo que la lógica humana e incluso la lógica militar de cualquier época espera del poder absoluto. Totalmente, una victoria estruendosa. Pero hoy, al arrancar este análisis a fondo de nuestra pila de fuentes, nos hemos propuesto desgranar el evento que la fe católica considera el corazón palpitante de su existencia. El Domingo de Pascua de la Resurrección. Eso es, la resurrección y la llamada cincuentena pascual. Y para ello tenemos sobre la mesa unos textos impresionantes del magisterio de la Iglesia, un análisis exegético fascinante del capítulo 20 del Evangelio de Juan y varias homilías potentísimas de los padres de la Iglesia. Son textos de una profundidad tremenda, la verdad. Madre mía, ya lo creo. Y lo primero que salta a la vista, revisando todo esto, es una paradoja inmensa. Fíjate que la mayor victoria de toda la historia ocurre en el silencio más insondable. Es un contraste brutal, sin ninguna duda. Es que mira cómo sitúa la escena la exégesis de Juan 20 que estamos manejando. Nos dice que es el primer día de la semana. Ni siquiera ha salido el sol, hay una densa oscuridad de madrugada, una quietud sepulcral que de repente se rompe por un impacto visual. La inmensa piedra removida. Exacto, una piedra gigante que ha sido apartada de la entrada de una tumba. Y a partir de ahí todo es confusión y zozobra en los textos. Vemos el llanto desconsolado de María Magdalena, que piensa que han robado el cuerpo. Claro, su primera reacción es humana. Lógico. Y poco después relata la carrera frenética, casi de pánico, de Pedro y el discípulo amado hacia ese sepulcro vacío. A ver, es una escena que sitúa al intelecto humano frente al límite de su propia comprensión. Las fuentes que analizamos hoy, desde esos textos de los primeros siglos hasta el magisterio contemporáneo, nos piden acercarnos a este sepulcro vacío no como meros espectadores de un relato antiguo. Sino para entenderlo de verdad. Eso es. Nos piden intentar descifrar qué significa realmente que la muerte, como concepto absoluto, haya sido derrotada. Vale, pues vamos a desgranar esto porque
leyendo los textos me surge una inquietud intelectual inmensa y creo que es la duda de muchos de los que nos escuchan. A ver si me la puedes resolver. Dispara. A ver qué dice la teología sobre eso. Pues a ver, si Cristo es Dios todopoderoso, el creador del universo, ¿por qué hacerlo así? ¿A qué te refieres exactamente? O sea, ¿por qué una resurrección en el silencio absoluto de un cementerio de Jerusalén? ¿Por qué dejar que esta victoria infinita sea descubierta a cuentagotas, a través de unos lienzos tirados en el suelo y un sudario enrollado? Ya, entiendo por dónde vas. Es que ¿no habría sido mucho más efectivo, no sé, resucitar en medio de la crucifixión, bajarse de la cruz envuelto en luz frente a los romanos y los fariseos y manifestarse en un evento innegable para todo el mundo? Precisamente la pregunta que separa la visión humana del espectáculo de la visión que tienen los textos sobre el misterio divino. Si leemos a los padres de la Iglesia y la teología dogmática que vertebra estos documentos, nos explican algo clave. ¿El qué? Que la resurrección no es un mero truco apologético. Espera, ¿a qué te refieres con truco apologético? Me refiero a que no es un espectáculo de magia divina diseñado para forzar a la humanidad a creer en su omnipotencia. Es ante todo un acto salvífico. Las fuentes, específicamente las meditaciones teológicas que tenemos en las notas, explican que la muerte de Cristo tenía que ser real, objetiva y certificada. Vale. Según la teología cristiana, su muerte pagó por los pecados de la humanidad. Ese espacio de tiempo, ese silencio del sepulcro durante el sábado, era dogmáticamente necesario para que el mundo y la historia entera certificaran su muerte real. Ah, claro, si hubiera bajado de la cruz directamente. Exacto. Si Cristo hubiera resucitado de inmediato allí mismo en el Calvario, sin pasar por la tumba, la humanidad habría dudado de la realidad de su muerte. Habrían dicho, bueno, en realidad no murió, se desmayó, o fue una ilusión óptica. Ya, las típicas teorías de la conspiración de la época. Eso es. Y fíjate en la lógica interna del dogma. Si se duda de su muerte, se duda de que el precio haya sido pagado, y por tanto se duda de la redención entera. Madre mía, ahora lo veo. O sea, el silencio del sepulcro es como la prueba notarial de que el precio por el pecado fue pagado por completo. Exactamente eso. La muerte tenía que ser un hecho consumado e innegable para la ciencia y la ley de la época antes de poder ser aniquilada. Lo has resumido exactamente, es la consumación de lo que los textos llaman el abajamiento total, para poder tener una elevación infinita. Por eso, este evento transforma por completo la manera en que los primeros cristianos medían el tiempo. ¿El tiempo? ¿En qué sentido? Pues mira, los textos de San Jerónimo, que está citado en la carta apostólica Dies Domini, que tenemos en las fuentes, él lo define de una forma muy tajante. Dice, el domingo es el día de la resurrección, es el día de los cristianos, es nuestro día. ¡Qué potente! Es el paso definitivo del sábado judío que celebraba la primera creación del Génesis al primer día de la nueva creación. El Dies Domini, el día del Señor, se convierte en el octavo día. Un día que ya no conoce el ocaso. Fíjate, es un giro tectónico en la historia del tiempo humano. Pasamos del séptimo día al octavo. Y esto plantea un reto cognitivo fascinante. Porque, a ver, ¿cómo procesa el cerebro humano un evento de esta magnitud? Es muy difícil, claro. Es decir, te acaban de decir que la muerte ya no tiene la última palabra. Supongo que por eso la Iglesia, en su sabiduría práctica, no confina este evento a un solo domingo de 24 horas, ¿no? Sería imposible asimilarlo de golpe. Totalmente imposible. Y ahí es donde entramos en lo que la Iglesia denomina la cincuentena pascual. Los textos del Magisterio declaran que la Pascua no es simplemente una fiesta más en el calendario litúrgico. Es la solemnidad de solemnidades y la fiesta de las fiestas. Palabras mayores. Y tanto. Apoyándonos en San Atanasio y en toda la tradición patrística, estos 50 días que van desde el Domingo de Resurrección hasta la fiesta de Pentecostés, no se viven como días aislados, son, teológicamente hablando, un solo y único día festivo. Un gran domingo ininterrumpido. Exacto. Es lo que en latín llamaban el laetissimum spatium, el espacio más gozoso. Vale, frena ahí un momento. Porque esto de los 50 días seguidos de fiesta, a ver, seamos realistas. Dime. Mantener un estado de júbilo ininterrumpido durante mes y medio suena emocionalmente agotador. Por no decir imposible para cualquiera que tenga que pagar facturas, lidiar con atascos o afrontar problemas de salud. Claro. El día a día no perdona. Eso es. Entonces, ¿cómo esperan estos textos que alguien viva esto de verdad en la vida moderna? Pues es una objeción muy válida.
Pero es que los textos no hablan de una euforia emocional constante o de un subidón de adrenalina psicológica. Ese Laetissimus Patium del que hablan los padres no es una fiesta superficial de confeti. Vale, entonces, ¿qué es? Es una orientación profunda del alma. Es la certeza subyacente de que, aunque tengas que seguir lidiando con los atascos y las facturas, la guerra definitiva ya está ganada. Es una alegría teológica, no meramente psicológica. Ya te entiendo. Una paz de fondo, por así decirlo. Exacto. Y la Iglesia utiliza signos externos puramente litúrgicos para educar los sentidos de los fieles en esta nueva realidad durante esos 50 días. Y esos signos son súper evidentes, la verdad. Cualquiera que entre en una iglesia católica en esta época percibe el cambio al instante. Sí, el contraste visual es enorme. Es como si en un estadio, después de estar a oscuras y en silencio, encendieran de golpe todos los focos. Se pasa radicalmente del luto cuaresmal, del color morado y la austeridad, a una explosión de luz, de color blanco o dorado y una abundancia visual tremenda. Así es. Y aquí me gustaría que descifráramos el significado oculto de estos signos, porque no es mera decoración o diseño de interiores. Empecemos por lo más llamativo, esa inmensa columna de cera que ponen junto al altar, el cirio pascual. El cirio pascual es en sí mismo un catecismo encendido. Su bendición ocurre durante la vigilia pascual, la cual San Agustín definió majestuosamente como la madre de todas las santas vigilias. La madre de todas las vigilias. ¡Qué bonito! Es precioso. Y el simbolismo es muy profundo. El cirio entronizado representa a Cristo mismo, la luz del mundo, que disipa las tinieblas del pecado. Sus grabados, fíjate, encierran la totalidad de la historia. Tiene la cruz, que pasa de ser un instrumento de tortura a un trono de gloria. Tiene el alfa y la omega, indicando que Cristo es principio y fin del tiempo. Sí, eso se ve a simple vista. Y luego se le incrustan 5 granos de incienso rojo. Espera, los 5 granos representan las 5 llagas de la crucifixión, ¿verdad? Así es, las heridas de los clavos en manos y pies y la lanza en el costado. Pero, a ver si lo entiendo. Si estamos celebrando la victoria absoluta sobre la muerte, ¿por qué poner las heridas en el símbolo principal de la luz? ¿No sería mejor borrarlas? Al final, las heridas son el recuerdo de la tortura. Esa es una de las paradojas más bellas que señalan nuestros textos. Esas heridas no se borran, porque son el trofeo de la victoria. En el cuerpo del resucitado, esas heridas ya no sangran. No causan dolor, ahora irradian luz. ¡Qué impresionante! Muestran que el amor fue más fuerte que la violencia sufrida. Son la prueba de identidad de que el que ha resucitado es exactamente el mismo que fue crucificado. ¡Qué barbaridad! Las heridas como fuentes de luz, como condecoraciones, me parece brutal. Y a esta luz le acompaña un sonido que resuena constantemente en estos 50 días, el Aleluya. El gran canto de la Pascua. Durante la Cuaresma desaparece por completo, ni se le menciona, pero ahora vuelve y no para de cantarse. Claro, el Aleluya es la aclamación por excelencia de un pueblo que sabe que la muerte ha sido derrotada. Nuestras fuentes nos recuerdan esa célebre frase de San Agustín que decía que somos un pueblo pascual, y el Aleluya es nuestra canción. Somos un pueblo pascual, me lo anoto. Y aquí hay algo fundamental. Para los padres de la Iglesia, cantar el Aleluya durante estos 50 días es un avance. Es como un tráiler o una prefiguración en la tierra del cántico nuevo que entonarán los bautizados en el cielo. No es solo una aclamación de júbilo terreno. O sea, es como si la liturgia celestial invadiera nuestra temporalidad. Lo has clavado. Esa es exactamente la idea. Y junto al fuego del cirio y el canto del Aleluya, tenemos el elemento del agua. Leyendo los documentos litúrgicos, noté un cambio curioso en las misas de este tiempo. A ver, cuéntame. Pues que durante los domingos de Pascua, el típico acto penitencial del principio donde la gente pide perdón y se golpea el pecho, suele ser sustituido. El sacerdote pasa por el pasillo rociando a la gente con agua bendita. Sí, la aspersión. Y tiene una razón profundamente soteriológica. Vale, pausa. Soteriológica. Palabra de máster en teología dogmática. Para los que vamos a pie, esto tiene que ver con la salvación, ¿verdad? Exacto. Perdona por el término técnico. Soteriología viene del griego soteria, que significa salvación. El simbolismo del agua en Pascua nos remite directamente a cómo nos salvamos. En la noche de la vigilia, el agua es bendecida para el renacimiento espiritual. Vale, el agua del bautismo. Eso es. Entonces,
Cuando el sacerdote asperja a los fieles los domingos, no es un mero recordatorio físico de lávate la cara o una tradición vacía. Es la memoria viva de que nuestro bautismo nos injertó directamente en la vida del resucitado. Qué fuerte. El agua nos recuerda que fuimos arrancados del dominio de la muerte y fuimos sumergidos en la vitalidad de Cristo. Tiene muchísimo sentido. Nos injerta en su vida. Y hay otro cambio muy drástico. Esta vez en las costumbres diarias que nuestras fuentes históricas destacan. Al mediodía, en muchas partes del mundo se reza el Ángelus. Una devoción preciosa, sí. Universalmente conocida, sobre la Encarnación. Pero durante la Pascua se pausa por completo. Dejas de rezarlo y se cambia por otra oración, el Regina Coeli. ¿Por qué dejar de rezar algo tan central durante 50 días? Pues esta modificación, que quedó establecida oficialmente por un decreto del Papa Benedicto XIV allá por el año 1742, posee una razón mistagógica. Otra palabra para el diccionario, mistagógica, es que te introduce en el misterio, ¿no? Exactamente. Te ayuda a entrar y a experimentar la realidad espiritual profunda. A ver, el Ángelus nos detiene habitualmente en el misterio del Verbo hecho carne, el momento en que Dios se hace hombre en el seno de María. Es el inicio histórico de la salvación. Sí, el anuncio del ángel. Claro, pero durante este gran domingo de la cincuentena, la Iglesia busca asociar a la Virgen María a la inmensa, a la desbordante alegría de la resurrección. Ya no contemplamos solamente al Dios haciéndose niño en Nazaret. Sino a quien contemplamos. Contemplamos al Dios hombre que ha destrozado las cadenas de la muerte. Por eso el Regina Coeli es una invitación directa a la Madre. Le decimos, alégrate Reina del Cielo, porque el que mereciste llevar en tu seno ha resucitado. Ah, es invitarla a la alegría de la victoria. ¡Qué maravilla! Vale, pues vamos a aterrizar todo esto un poco más en el siglo XXI. Me parece perfecto. Hemos hablado de exégesis bíblica, de historia, del Papa Benedicto XIV, de colores y cantos, pero ¿qué significa todo esto para la persona que nos está escuchando ahora mismo de camino al trabajo o preparando la cena? O sea, ¿cómo se traduce un sepulcro vacío en Jerusalén hace 2000 años al combate espiritual de un martes por la mañana? Es la gran pregunta, claro. Para responder a eso, ¿qué es la exigencia natural del alma que busca sentido en todo esto? Recurrimos al Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué nos dice el Catecismo? Específicamente el artículo 654, que analiza el doble aspecto del misterio pascual. Nos dice que, por un lado, mediante su muerte, Cristo libera a la humanidad del pecado, destruye la deuda. Vale, eso está claro. Pero la obra no termina ahí. Por su resurrección, nos abre el acceso a una nueva vida, que es la justificación y la adopción filial. Como explica bellamente una de las catequesis aportadas en nuestras fuentes, dice algo así como que en ese abrazo que el Padre le da a Cristo al resucitarlo, ahí quedan pulverizados nuestros pecados. O sea, la redención no es solo la cruz. No, no es solo ver a Cristo morir, sino participar de su dinámica completa, de morir y resucitar. Esa distinción es crucial, fíjate. Y se me ocurre una analogía moderna, a ver qué te parece, para explicar esto a quien nos escucha. A ver, dispárame esa analogía. Es como si estuvieras ahogado por una deuda financiera multimillonaria. Imposible de pagar, los bancos te acosan, te va a llevar a la ruina y a la cárcel. La cruz sería el acto en el que alguien súper rico paga esa deuda tuya hasta el último céntimo. Te quedas a cero. Vale, estás liberado. Estás libre, sí, pero sigues sin tener nada en los bolsillos. Estás a cero. La resurrección, en cambio, sería como si ese mismo benefactor, después de dejarte a cero, te diera las llaves de su banco central y te convirtiera legalmente en el heredero universal de una fortuna inagotable. O sea, pasas de una deuda infinita a un patrimonio positivo infinito. Es un cambio de linaje absoluto. Oye, pues es una analogía excelente. De hecho, capta perfectamente lo que el catecismo llama la adopción filial. ¿Ah, sí? Totalmente. Pasamos a ser hijos en el Hijo. No por naturaleza, claro, sino por el don inmerecido de la gracia. Pasas a heredar el Banco Central usando tu ejemplo, y aquí la tradición nos regala una verdadera joya teológica. A ver, sorpréndeme. Hay un texto de San Juan Crisóstomo que explica esto de forma magistral, con la doctrina de la doble resurrección. ¿Doble resurrección? Espera, a ver, explícame esto bien. El Crisóstomo dice lo siguiente: Cristo sufrió una sola muerte, la muerte física en la cruz. ¿Por qué? Porque Él no tenía pecado. Por tanto, experimentó una sola resurrección de la tumba. Lógico, una muerte, una resurrección. Sin embargo, el ser humano padece una doble muerte,
La muerte física del cuerpo, que nos llega a todos y es inevitable, y la muerte espiritual del alma a causa del pecado. Ah, vale, lo pillo. Muerte del cuerpo y muerte del alma. 2 muertes. Exacto. Por consiguiente, si sufrimos una doble muerte, la humanidad necesita y experimenta una doble resurrección. Y lo fascinante aquí es que San Juan Crisóstomo explica que esta doble resurrección para nosotros los humanos se inicia aquí y ahora, hoy. No hay que esperar al juicio final o al fin del mundo. Para nada. Comienza al ser consepultados con Él en las aguas del bautismo. Vale, con sepultados. Supongo que se refiere a ser sepultados juntamente con Él. Pero, ¿qué tiene que ver el agua con un sepulcro de piedra? Pues muchísimo en la iglesia primitiva. En el bautismo original, que se hacía por inmersión total, meterse bajo el agua simbolizaba entrar en la tumba, morir a esa vida anterior de pecado. Te ahogas a la vida vieja. Claro, el agua te cubre por completo. Y salir del agua, respirar de nuevo, es resucitar a la vida de la gracia. Resucitamos primero del pecado, hoy, en esta vida temporal, para poder resucitar físicamente en el último día. Esa es la doble resurrección. Me parece una imagen espectacular. Salir del agua de la pila bautismal como quien sale del sepulcro vacío quitándose el sudario. Y esto inevitablemente nos conduce hacia el final de nuestro análisis a fondo de hoy. Sí, vamos llegando al final del recorrido por las fuentes. A la luz de semejante inmersión en estos textos dogmáticos y patrísticos, te pido un mensaje conclusivo. Basados estrictamente en lo que dicen estos documentos que hemos estado desgranando, ¿cuál es la exigencia práctica? ¿Cómo se supone que debe responder el intelecto y el alma de quien oye todo esto ante una victoria de tal magnitud? Pues si asumimos plenamente lo que enseñan los padres de la Iglesia y el magisterio en estos textos, la respuesta no puede ser quedarse sentado en el sofá. No puede ser pasiva. Supongo que no, después de semejante rescate. El mensaje es un llamado radical e innegociable a la conversión auténtica. Fíjate que la exégesis de San Juan, que comentábamos al principio, utiliza un verbo muy específico en el griego original para describir la escena de la tumba. ¿Qué verbo? La piedra del sepulcro no fue simplemente movida o rodada para abrir un pequeño hueco. Fue quitada, arrancada de su sitio. Como si hubiera estallado hacia afuera por la fuerza de la vida. Exacto. Y teológicamente, esto significa que ya no hay ningún obstáculo, ninguna barrera infranqueable que impida la entrada de la vida. La gracia está completamente disponible a manos llenas. Por lo tanto, los textos interpelan a la persona que nos escucha a abandonar la tumba de sus propios pecados, de forma definitiva. A salir de la oscuridad. Sí, nos dicen que no hay excusa para vivir en las sombras cuando la piedra ya ha sido pulverizada. La exigencia es acudir a la gracia, concretamente a través de los sacramentos. Claro, o sea, no puedes recibir las llaves del banco infinito, volviendo a la analogía de antes, y decidir seguir durmiendo en un cajero automático tirado en la calle. Tienes que empezar a vivir como un heredero legítimo. Totalmente. Esa es la actitud que piden los padres. Ya también recomienda ciertas prácticas o devociones para ayudar a la mente a mantenerse en esta sintonía durante las semanas de Pascua, ¿verdad? Sí, porque el cerebro tiende a olvidar rápido. Para educar el alma en esta alegría espiritual y caminar genuinamente como resucitados en medio del mundo, el magisterio recomienda fuertemente una práctica llamada el Vía Lucis. El Vía Lucis. Que traducido sería el camino de la luz. Así es. Y eso sería como la versión pascual del Vía Crucis que la gente hace los viernes de Cuaresma. Efectivamente, es el mismo formato, pero con una luz completamente distinta. Al igual que en Cuaresma se meditan las estaciones del sufrimiento hacia el Monte Calvario, durante la cincuentena pascual se acompaña a Cristo victorioso a través de las 14 estaciones de sus apariciones gloriosas. ¡Ah, qué interesante! Se medita desde el momento exacto en que se descubre el sepulcro vacío hasta la irrupción del Espíritu Santo en Pentecostés. Es un ejercicio brillante y muy práctico para acostumbrar los ojos del alma a contemplar la luz, para no quedarse atrapados psicológicamente en el dolor del Viernes Santo. Pues menudo viaje a través de los textos nos hemos dado hoy. Empezamos en la oscuridad de una madrugada, frente a una piedra fría y pesada, preguntándonos por qué tanto silencio en esta victoria, y hemos terminado frente a una invitación directa a caminar como herederos de Dios en la luz de un domingo que ya no se acaba nunca. Ha sido un recorrido intenso, y para culminar de verdad este análisis, me gustaría dejar en el aire una reflexión final. Adelante. Una especie de provocación intelectual que se desprende de todo lo que el magisterio nos ha enseñado hoy en estos documentos.
Es algo para darle una vuelta cuando quien nos escucha apague este audio. A ver, soy todo oídos. Lánzala. Si la liturgia de la Iglesia convierte estos 50 días de la Pascua en un solo gran domingo que prefigura nuestra eternidad, podríamos pensar que nuestra vida terrenal entera, con todas sus dificultades, no es más que la larga y a veces fría madrugada del Sábado Santo. Uf, qué perspectiva. Estamos en esa oscuridad previa al amanecer, esperando ver la gloria definitiva cara a cara, pero sabiendo en lo profundo del alma que la victoria ya es un hecho consumado. Es decir, estamos en ese silencio denso del principio del Evangelio de Juan, pero ahora ya no es un silencio de derrota y de muerte, sino de expectativa pura ante lo que viene. Exactamente. La guerra absoluta contra la muerte está ganada aunque aún escuchemos los ecos de las escaramuzas y batallas diarias en nuestra vida. Por ello, la gran pregunta que los padres de la Iglesia nos lanzarían hoy a la cara a cada uno de nosotros al cerrar estos textos es esta. A ver. ¿Estás viviendo tu vida atrapado en la angustia, el pesimismo y la oscuridad definitiva del Viernes Santo? ¿Como si la muerte tuviera la última palabra? ¿O estás caminando ya, hoy mismo, iluminado por la luz triunfal e inextinguible del octavo día? Aleluya, aleluya, aleluya. Muerte, ¿dónde está tu herida? Muerte, ¿dónde está tu fin? Ha brotado ya la vida en el centro del jardín. Aleluya, aleluya. Vida mía. Aleluya, aleluya. Mi Señor, se desborda la alegría. Ha vencido el Salvador. Aleluya. Gloria a Dios. Pide, ¿dónde está tu herida? Muerte, ¿dónde está tu fin? Ha brotado ya la vida en el centro del jardín. Aleluya, aleluya. Vida mía. Aleluya, aleluya. Mi Señor, se desborda la alegría. Ha vencido el Salvador. Aleluya. Gloria a Dios. Él vive. Tú vives. Necesito